Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 22 de abril del 2022. Les queremos dar la más cordial bienvenida a un webinario más del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. El día de hoy tenemos al candidato a doctor Ángel Merlo Galeazzi, que él forma parte del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ángel, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Benet? Buenos días. Buenos días a todos a la gente que nos acompaña en esta charla. Ángel, muy bueno. Bienvenido, gracias por estar aquí. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de la fanpage del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y en el chat pueden hacer todas sus sugerencias, preguntas y bueno, también recibimos felicitaciones para nuestro ponente del día de hoy. Vamos a empezar, voy a presentar al maestro en ciencias, Ángel Merlo Galeazzi. Él estudió la licenciatura en Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente realizó sus estudios de maestría en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, con énfasis en los efectos de la perturbación antropogénica sobre cuerpos de agua dulce. Él es coautor de artículos científicos, ha sido profesor titular de asignatura de Ecología Urbana en la Facultad de Ciencias de la UNAM, también profesor asociado en la materia de Ecología y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, también de la UNAM. Ha colaborado en diversos proyectos como técnico, ya sean proyectos ambientales, de cuerpos de aguas continentales, también en la revisión de manifestaciones de impacto ambiental, como miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de Proyectos de Alto Impacto, como Minera Caballo Blanco, también en la recategorización del Nevado de Toluca y el Tren Maya. Él fue coordinador del Diplomado de Sustentabilidad y Territorios, así como técnico de campo del Centro de Cambio Climático, Cambio Global y la Sustentabilidad CCGS, que también forma parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Actualmente él está realizando sus estudios de posgrado, está en la parte final, en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema gobernanza y prevención de los servicios ecosistémicos hídricos del complejo hidrológico de Copalita-Huatulco, Oaxaca, que es uno de nuestros observatorios costeros para la resiliencia del LANRESC. Y al día de hoy lo que el maestro nos va a presentar es la charla de mandos y colaboraciones, el papel de las relaciones humanas en el manejo de los recursos naturales. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Insisto en que si tienen algún comentario, lo pueden dejar en el chat y nosotros se lo haremos llegar al maestro Ángel. Y bueno, bienvenido, muchísimas gracias a todos y adelante, puedes comenzar. Muchas gracias, Benet. Bueno, la charla de hoy es una charla más bien introductoria sobre las redes sociales y el papel que jugamos los seres humanos en el manejo de los recursos naturales. Cuando nosotros pensamos en las relaciones que los humanos tenemos con la naturaleza, generalmente nos vienen a la mente este tipo de imágenes, ¿no? Un goce o disfrute de los servicios ambientales, como puede ser una caminata en el bosque, nadar, ir a refrescarse a las cascadas, etcétera, ¿no? El uso o la extracción de recursos naturales para todas nuestras actividades diarias, como puede ser agua, como puede ser fauna, como quiere en esta imagen la pesca. O también vienen a nuestra imágenes un poco con impactos negativos, ¿no? Nuestro impacto negativo sobre el medio ambiente a través de la contaminación de los recursos naturales, su sobreexplotación o la desaparición, por ejemplo, de bosques y la sustitución de ambientes naturales por ambientes manejados, como pueden ser ganadería, agricultura y todo este tipo de actividades que generalmente asociamos a primer nivel cuando hablamos de las relaciones humanas con la naturaleza. Pocas veces nos ponemos a pensar que todas estas relaciones atrás de ellos están configuradas en cierta medida con cómo nosotros como seres humanos nos relacionamos. Y estas relaciones pueden ser positivas, como por ejemplo colaboraciones y acuerdos a cualquier nivel, que pueden ser desde niveles internacionales, acuerdos, tratados internacionales, por ejemplo, como el cambio climático, o pueden ser incluso tratados a niveles muy locales,
comunidades que se comparten recursos, comunidades que se apoyan unos con otros, o dentro de cooperativas, ¿no? Quienes participan en las cooperativas, cómo participan, cómo acceden a los recursos. Hay toda una parte, obviamente, de marco legal también, que está asociado a cómo nosotros tenemos nuestros recursos, cómo los podemos utilizar, quiénes pueden acceder a ellos, de qué formas, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua únicamente podemos acceder a través de concesiones que da la Comisión Nacional del Agua, y estas concesiones tienen ciertos requisitos, y para acceder a estas concesiones hay que tener cierta forma de estructura social, ¿no? Otro ejemplo serían, por ejemplo, las cadenas de valor. Nosotros cuando accedemos a un producto que extraemos de la naturaleza, como puede ser, supongamos, un huachinango pescado en Mazatlán, para que a nosotros nos llegue a nuestra puerta de casa, pues hay toda una estructura que va desde la forma en que los pescadores se organizan para acceder a los recursos, apoyos institucionales, recursos económicos, formas de organización interna dentro de las cooperativas pesqueras. Después hay todo un ensamblaje de estructuras de relaciones humanas a través de la parte de comercialización, ¿no? Cómo todas estas partes cómo son las relaciones de los pescadores con las comercializadoras, para que finalmente nosotros accedamos al curso desde un tipo específico de mercado. También tenemos cuestiones negativas, ¿no? Las partes negativas, por ejemplo, los conflictos, también afectan cómo nosotros estamos relacionados con nuestros recursos naturales y cómo los podemos conservar o por qué nos están conservando, ¿no? Si existen conflictos, por ejemplo, forestales en una zona específica, obviamente estos conflictos entre distintas comunidades o entre diferentes actores van a llevar a que esta conservación de los recursos sea menos efectiva o menos sustentable a lo largo del tiempo. Entonces, ¿quiénes y cómo participan en estas actividades o cómo nos relacionamos determina en parte cómo son utilizados los recursos y su sustentabilidad a corto, mediano y largo plazo? Una forma en que nosotros los científicos estudiamos estas relaciones humanas son las redes sociales. No es la única, existen otras formas de acercamiento o otro tipo de análisis a este tipo de relaciones, pero en esta charla vamos a hablar de las redes sociales, que no son el Facebook o el Twitter o el Instagram, que ahorita están muy de moda. Cuando escuchamos redes sociales es lo primero que nos viene a la mente, pero hay que pensar que los seres humanos, desde que somos seres humanos, hemos tenido relaciones a través de distintas formas de organización. Y una red nos lo vamos a definir como un conjunto, varios conjuntos de nodos o actores. Aquí los nodos, por ejemplo, o actores serían cada uno de estos circulitos, y la relación que existe entre ellos, que sería esta línea que une a uno o más actores. Los actores, cada uno de estos circulitos, pueden representar a una persona o a un conjunto de personas. Entonces, esta, por ejemplo, podría ser una empresa, una cooperativa, un estado, un país, etcétera. Depende de cuál es el objetivo de nuestro trabajo. Y las relaciones, como vimos, pueden ser positivas, confianza, ¿no? Este actor o esta persona tiene confianza a esta otra, ¿no? Colaboración, con quién colaboro, con quién me gusta colaborar y para qué. Cuestiones de amistad, de información, pueden ser órdenes o simplemente yo lo conozco o no lo conozco, pero también pueden ser negativas, y aquí por este ejemplo esta red podría ser una red de desconfianza, de sobornos, de depredación, de uso, ¿no? Entonces, las redes tienen distintos acercamientos y depende mucho de la pregunta que nosotros estábamos interesados en responder como investigadores, y a través de qué nos interesa de eso, de la situación particular de los recursos naturales. Entonces, con el análisis de redes sociales, lo que podemos nosotros saber es qué tan
y cómo están conectados los actores o los procesos, ¿no? ¿Qué podemos saber así a grandes rasgos? Hay una serie de indicadores dentro del análisis de redes sociales que nosotros podemos evaluar de manera estadística. En esta charla no es el objetivo como meternos mucho a ese tipo de temas que pueden ser un poco áridos, solo vamos a abordarlos de manera general, pero algo que, por ejemplo, nosotros podemos saber es, dentro de esa red, ¿quién tiene más poder? ¿No? ¿Quién es el actor que tiene más relaciones? Y esas relaciones pueden ser de poder. Entonces, o quién juega un papel central, ¿no? Dentro de esas relaciones, y es un indicador que nosotros llamamos centralidad. También podemos saber si se forman grupos o comunidades dentro de las relaciones. Si estas relaciones son fuertes o no, si son relaciones con mucha cohesión, si son relaciones fuertes o débiles. Si existen si existen por ejemplo, subgrupos ideológicos o de comunidades, si existen actores puente que comuniquen o que faciliten la comunicación entre estos actores, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un indicador de intermediación. Yo tengo a la comunidad A, que tiene muy buenos, por ejemplo, muy buena estrategia de reforestación. Y tengo la comunidad B, que tiene muy buena estrategia de manejo del agua. ¿Existe un actor que pueda comunicar y llevar esa información de una comunidad a otra o no? Entonces, estos actores que nosotros denominamos intermediarios o brokers en inglés, también los podemos identificar y ver cuál es su papel, ¿no? Relevante dentro de los procesos ecológicos o socioecológicos. Otras, por ejemplo, otra parte que podemos nosotros saber es si estas relaciones son recíprocas o no. Si son recíprocas, son relaciones que suelen ser más fuertes o con mayor fortaleza. Si yo te presto dinero y cuando yo lo necesito tú me prestas dinero, pues vamos a tener una relación mucho más fuerte que si así solo tú me prestas dinero a mí, cuando tú lo necesitas, pues yo siempre no tengo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones las podemos ir dilucidando a través de un análisis de redes sociales. Acá tenemos un ejemplo un poco un poco didáctico, ¿no? Todo el mundo, o casi todo el mundo, conoce las famosas películas de las Guerras de las Galaxias. Y si no las conocemos, las redes sociales lo que tienen como ventaja, el análisis de redes sociales, es que es algo muy gráfico y muy intuitivo de ver, incluso sin la estadística. Aquí, aunque nosotros nunca hayamos visto las películas, podemos ver quiénes son los actores principales de estas películas, de acuerdo al tamaño del nodo, ¿no? El tamaño del circulito que representa cada uno. Aunque a mí no me gustan las Guerras de las Galaxias, puedo ver que Obi-Wan, R2-D2, Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo, Leia, C-3PO, son los actores los personajes más importantes de las películas, pues son los que más aparecen. Esta es una red de los diálogos que llevan a cabo cada uno de los actores o de los personajes. Entonces, Obi-Wan podemos ver que tiene muchos diálogos o que aparece mucho durante las 6 películas, porque eso es otra ventaja de las redes sociales. Yo puedo hacer una red social para la película 1, pero puedo hacer unas redes acumulativas de la película 1, de la más la 2, más la 3, más la 4, etc. También podemos ver quién más habla con quién. Podemos, a través del grosor del vínculo, ¿no? Aquí podemos ver que Obi-Wan habla mucho con Qui-Gon, a pesar de que Qui-Gon no es un personaje principal. La relación de Qui-Gon con Obi-Wan es fuerte. Entonces es probable que Qui-Gon, que ya no sé ni quién es, la verdad, porque no soy muy fanático de estas películas, sea alguien relevante dentro de la historia, ¿no? A pesar de que no habla mucho, pero habla con personajes muy principales, ¿no? Con Arturito, con Obi-Wan, etcétera. Si nosotros pudiéramos ver un poco más desagregada esta red, podríamos ver incluso que Darth Vader, ¿con quién habla? Seguramente tiene más interacción con personajes del lado oscuro, ¿no? Entonces podríamos separar esta red en redes del lado oscuro y redes del no lado oscuro y ver quiénes interactúan solo dentro de un lado y quiénes interactúan entre ellos dos.
Entonces, para que veamos un poco la funcionalidad de estas redes que pueden ser muy ociosas, ¿no? Como este caso, o pueden ser, a llegar a ser muy profundas. ¿Todo esto para qué, no? O sea, ¿cuál es? Entonces, ¿para qué nos sirve nosotros saber las redes sociales y cuál es su función o su relación con el uso de los recursos naturales? Lo primero que podemos hacer es conocer a un personaje en específico o a una sociedad en específica y ver cuál es la fortaleza de sus relaciones. Acá tenemos un ejemplo de dos cooperativas pesqueras de la parte de Yucatán y de Quintana Roo. Y del lado izquierdo tenemos al presidente de la cooperativa Espíritu Santo y del lado derecho tenemos al presidente de la cooperativa Isla Mujeres. Simple, ¿no? A simple vista ya podemos ver que las relaciones que tiene el presidente de la cooperativa Espíritu Santo son mucho más densas, tiene muchas más relaciones, tiene un conjunto de relaciones mucho más diversa que el presidente de la cooperativa Isla Mujeres. También que vemos actores de diferentes tipos, ¿no? O sea, el actor del Espíritu Santo se relaciona con agencias de gobierno, con académicos, con el sector privado, con organizaciones de la sociedad civil, con otros cooperativistas o con otros presidentes de otras cooperativas, incluso con algún organismo internacional, ¿no? Mientras el presidente de la cooperativa Isla Mujeres, podemos ver que solo tiene relaciones con cuestiones, con instituciones gubernamentales y con el sector privado, ¿no? Esto le va a dar a la cooperativa Espíritu Santo una mucha mayor flexibilidad al momento de hacer su actividad pesquera. Sin entrar a detalle, y tal vez no sea seguramente no era la finalidad de este trabajo, del trabajo del cual son tomadas estas redes, podemos asumir que la resiliencia, por ejemplo, de la cooperativa pesquera de Espíritu Santo es mayor. Si este actor se pelea o pierde alguno de sus contactos, el impacto va a ser mucho menor a si este actor pierde alguno de los contactos. O si de repente Conapesca decide terminar con programas de apoyo, pues este actor va a perder una gran parte de su actividad pesquera o de los apoyos que recibía para realizar la actividad, mientras este actor tiene mayor flexibilidad de actuar, ¿no? También puede ser que el actor del lado izquierdo o de la cooperativa Espíritu Santo tenga mayor acceso, por ejemplo, a capacitaciones, a una pesca, a capacitaciones sobre distintos artes de pesca, una pesca más sustentable, a distintos tipos de mercados. Entonces, todo eso va a repercutir directa e indirectamente sobre la actividad pesquera y sobre los recursos marinos, ¿no? Acá vemos otro ejemplo. Aquí estas son también redes ego que quiere decir que el foco es un solo actor y vamos a ver las relaciones que giran alrededor de ese actor. Una de las propiedades de las redes sociales es que nosotros las podemos evaluar a través del tiempo y ver cómo las relaciones de los actores han ido cambiando o evolucionando con el tiempo y podemos hacer una serie de hipótesis de por qué esas acciones o por qué ciertos actores tienen actores distintos, ¿no? Este es un trabajo sobre ecoturismo, sobre cooperativas de ecoturismo bastante conocidas de la costa de Oaxaca, que son las de Ventanilla y Escobilla, que les recomiendo que vayan a dichas comunidades, son muy bonitas, y vemos su diversidad de actores a lo largo del tiempo, ¿no? Podemos ver que en general la comunidad de Ventanilla, y cada una de las líneas son apoyos recibidos para llevar a cabo esta actividad, apoyos que pueden ser económicos, insumos, capacitaciones, etcétera, ¿no? No solo distintas variedades de apoyos. Entonces podemos ver que en general la comunidad de Ventanilla ha estado
más comunicada o más apoyada o ha accedido a una mayor diversidad de apoyos que la comunidad de Escobilla. Pero también podemos ver que a lo largo del tiempo este número de apoyos han ido disminuyendo, ¿no? Podemos ver que empezaron un abanico muy grande de posibilidades de apoyos cuando la cooperativa estaba iniciando, que alrededor de 1996. Y en la última medición o en el último periodo que fue evaluado, vemos un poco menor la diversidad de estos apoyos, ¿no? Esto puede ser no necesariamente malo, puede hablar de una consolidación de la cooperativa y que ya no necesita requerir tantos apoyos, o puede ser una parte negativa, ¿no? Entonces, este es un ejemplo solo de cómo podemos evaluar redes ego a través del tiempo. Otro tipo de cuestiones que nosotros podemos evaluar son procesos. En estos procesos ya no nos importa un actor, nos importa todos los actores que están interactuando entre los distintos, entre ellos, para un fin, ¿no? Las redes sociales que nosotros construimos siempre tienen solo un fin y generalmente tienen un tipo o dos de vínculos entre ellos, ¿no? Acá estamos viendo una red en el estado de Tabasco, que es un contacto para resolver una diferencia entre los encuestados. Una diferencia, entonces existe una diferencia, puede ser una problemática ecológica, una problemática sobre la misma pesca, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ver que aquí en este trabajo existen 3 subgrupos, como lo hablábamos, existen grupos de redes o subgrupos dentro de la red. Tenemos un subgrupo ambiental, que es la verde, un subgrupo energético y un subgrupo de la pesca en sí, de la actividad pesquera. Vemos el tamaño del nodo o del tamaño del circulito que representa el número de relaciones que este actor lleva o el número de veces que es contactado para resolver una diferencia. Y por último tenemos dentro de los circulitos una jerarquía si son que van de organismos internacionales a organismos locales. A simple vista y sin entrar en detalles dentro de la estadística, podemos ver quiénes son los actores importantes o quiénes son los actores que más contactos tienen para llevar a resolver una diferencia. Podemos ver que esta S15, que es la Secretaría de Marina, es el actor que más es contactado para llevar a cabo este tipo de arreglos, ¿no? Petróleos Mexicanos también tiene un papel relevante. Y dentro de la ambiental vemos un tipo de red mucho más centralizada, que esta es la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tabasco. Entonces vemos que cuando el problema es de corte o de índole ambiental, pues prácticamente todo el mundo recorre a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tabasco y son pocas y por eso vemos este tipo de red como más estrella o centralizado. Entonces, si nosotros hacemos una estadística de esta red de manera separada, obviamente encontraríamos que este es un actor fundamental en la resolución de conflictos ambientales. Aquí tenemos otro tipo esto sería, por ejemplo, con la pesca, otro tipo de relaciones, ¿no? Ahora bien, que un actor tenga muchos contactos y sea central, no quiere decir que forzosamente sea el más importante. Y eso es una de las cuestiones más interesantes de las redes sociales. Porque puede ser que un actor que tenga menor cantidad de vínculos sea un puente entre actores que tienen muchos vínculos, que sería el grado de intermediación, ¿no? Entonces, podemos tener actores con mucha centralidad, que pues, en este caso sería, por ejemplo, la Secretaría de Marina, pero esta Secretaría de Marina no tiene mucha intermediación, no tiene muchos, es más como su papel es diferente, es como más un regulador, ¿no? Mientras puede haber otros actores que tengan menos, en apariencia, menos vínculos, pero que estos vínculos sean, que unifiquen o unan distintos tipos de actores y redes.
Este tipo de estructuras nos ayuda a entender, por ejemplo, en este caso, cómo se resuelven los conflictos y quiénes son importantes en la resolución de conflictos. Y nos puede ayudar a proponer acciones o proponer marcos de acción ante un eventual conflicto pesquero, por ejemplo, ¿no? También es interesante ver que la red ambiental es mucho más pequeña que la red energética y la red de pesquería, ¿no? Lo cual es muy interesante. Entonces podemos ver que al menos para el estado de Tabasco, la parte más dominante es la parte energética, ¿no? En la regulación de conflictos, probablemente también porque la mayor parte de los conflictos salgan de ese tipo de redes. Finalmente tenemos otro tipo de acercamientos técnicos que se llaman redes tipo 2, que es cuando se conectan nodos de diferente naturaleza. Los puristas de las redes sociales hablan de que desde que nosotros unimos una persona con una sociedad o una cooperativa, o sea, cuando tendremos este tipo de redes, desde ahí son redes tipo 2 porque estamos uniendo actores sociales de una distinta naturaleza. Algunos otros dicen que no, que realmente eso no es una red tipo 2 porque al final estamos únicamente viendo relaciones humanas. Y una red de tipo 2 sería esto, que conectan nodos de distinta naturaleza. Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo de una red trófica dentro de... esta es una red hipotética. Tenemos la red trófica dentro del sistema marino, cómo se relacionan las especies, quién depreda a quién, relaciones típicas de depredador-presa, ¿no? Esta es una red. Y en la parte de arriba tenemos la otra red, que sería, aquí en este caso, serían redes de colaboración dentro de los distintos buques pesqueros, ¿no? Este tipo de redes son muy interesantes, ¿por qué? Porque podemos analizar tanto la parte ambiental como la parte social, y a la vez podemos analizar cómo interactúan estos actores sociales con los actores naturales o ecológicos, por así decirlo, y cómo este actor está beneficiando o perjudicando indirectamente a la red de arriba, ¿no? Debido a las mismas relaciones ecológicas. La desventaja de este tipo de redes es que requieren mucho conocimiento, tanto de la parte social como de la parte ambiental. Entonces no son tan utilizadas todavía o son utilizadas en ambientes que ya han llevado a cabo muchos estudios, ¿no? Que conocen casi a la perfección cómo son las dinámicas de las poblaciones de las especies marinas y a la vez cómo es la dinámica de la pesquería. Necesitaríamos saber cuál es la cantidad de pesca, por ejemplo, la cantidad de... cómo se sustituye la población. Tendríamos que tener ese tipo de datos. Este es un ejemplo de este tipo de redes aplicado al Ártico, a actividades en el Ártico, y podemos ver las distintas redes tróficas, que sería la verde, ¿no? La cadena trófica, por así decirlo. Tenemos cangrejos, zooplancton, peces, etcétera. Tenemos también una red que son los sectores económicos, los sectores que afectan a cada uno de estos sectores. Por ejemplo, tenemos el cambio climático, cómo influye dentro de la red trófica. Tenemos cambios en los precios de mercado que afectan directamente a la economía del sector. Tenemos cuestiones de gobernanza del Estado, impactos sociales. Pero aquí lo interesante de este tipo de redes es evaluar cómo algo que, por ejemplo, el cambio en los precios del mercado, supongamos en el petróleo y el gas, cómo este cambio de mercado me va a afectar a las poblaciones de este tipo de crustáceos, ¿no? Porque nosotros conocemos cómo estas redes están interactuando entre ellas. Entonces, eso es lo interesante de estas redes tipo 2, que podemos
hacer escenarios sobre cómo algo que pareciera que no tiene una relación directa como el precio del gas, me puede afectar de manera directa a las poblaciones, de manera indirecta a las poblaciones de peces, ¿no? Y esto obviamente va a afectar de manera directa a las compañías que se dedican a la pesca y a la acuicultura. Entonces, este tipo de relaciones son las que nosotros podemos ir manejando y claro, estas relaciones sociales dentro de este tipo, dentro de cada cuadrito azul, las podemos desagregar aún más. Entonces, lo podemos ir haciendo tan complejo como nosotros queramos, pero recuerden, no siempre más complejo es mejor. A veces podemos llegar a una complejidad que no es entendible, entonces a veces conviene dejar las cosas en un poco más en un nivel un poco más seguro, ¿no? Pero estos eran los ejemplos que yo quería abordar para que tengamos un panorama como general de cuál es el papel de las redes sociales y cómo podemos, y cuál es su función dentro de los recursos naturales. Ahora vamos a ver un poquito de lo que está haciendo el laboratorio de LANRES, que en este tema. Antes de que nada quisiera hacer una invitación a quienes nos escuchan, si este tema les es de interés, el laboratorio, a pesar de que tiene 7 observatorios costeros establecidos, tenemos la capacidad como laboratorio de atender a otros tipos, otras zonas del país, por si a alguien le interesa este tipo de cuestiones de redes sociales, otro tipo de estudios en áreas específicas o con alguna actividad en específica, puede contactar a la gente del laboratorio y con gusto los podríamos atender. Entonces, aquí vamos a hablar del trabajo que en personal estoy llevando a cabo, que es son los recursos hídricos de la cuenca Copalita, y les voy a mostrar unos resultados preliminares de las redes sociales que estoy evaluando, para que se vea un poco cómo se puede ir complejizando estas relaciones humanas y cuál es su papel dentro de la conservación de los recursos. El trabajo está dividido en 3 secciones. El agua se genera en los bosques o en la parte ambiental. O sea, tenemos bosques, la relación bosques-ríos. Después, esa agua se debe extraer y distribuir a los usuarios. Entonces, ese sería como el segundo escalón. Y el tercer escalón son los usuarios, a los cuales les podemos proveer tecnologías o educación para un manejo razonable, por ejemplo, del recurso, ¿no? Entonces, estamos evaluando la relación que existe en cada uno de estos 3 pasos. Cada uno de estos 3 pasos se compone por muchas acciones. En este caso, estamos evaluando acciones positivas, ¿no? O sea, son acciones colaborativas. Cada una de estas flechitas es, aquí este actor, que es una asociación cafetalera, colabora de cierta manera con las comunidades de este municipio para llevar a cabo acciones de agroecología, ¿no? Que son acciones positivas que conservan o que promueven la conservación del flujo hídrico, ¿no? Aquí, entonces, evaluamos una serie de acciones. No las voy a presentar todas porque si no son muchas. Entonces, vamos a ver algunas nada más como a manera de ejemplo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte de agroecología, cuáles son las comunidades de esta zona de Copalita, Huatulco, que más colaboraciones reciben para agroecología. Y podemos ver que la comunidad de Pluma Hidalgo es una de las más importantes, cosa que tiene mucha lógica porque es un municipio representativo cafetalero de la región, entonces, y de la parte media, muy cercano a Huatulco, entonces hay cuestiones de transporte o de acceso que facilitan estas comunicaciones. Y vemos quiénes son los actores que más, o el tipo de los actores que más presentes están. Vemos muchas organizaciones no civil, de la sociedad civil, internacionales, también como locales. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la función de las acciones de las organizaciones locales. En este caso es una organización local que se llama BISBIN. Y como esta organización que se llama BISBIN funciona como puente de
recursos o apoyos que promueve o fomenta WWF en la región. BISBIN está funcionando como puente para llevar o ya operacionalizar estos recursos en la región, específicamente en comunidades de San Pedro el Alto y San Miguel Suchistepec, ¿no? Vemos una red un poco desagregada, no tan junta, con varios actores. Esto quiere decir que hay muchos actores centrales, no hay un solo actor central, no hay alguien que esté llevando a cabo todas las acciones, sino que hay distintos tipos de actores. Aquí, por ejemplo, vemos una red un poco más densa, que es educación ambiental. Vemos otra vez a las organizaciones no gubernamentales con mucha participación en este tipo de temas. Parque Nacional Huatulco, con una importante función de educación ambiental. Aquí vemos que, por ejemplo, la mayoría de estas acciones se dan en las comunidades de Huatulco, cosa que puede estar relacionada con la simple, la cantidad de población, que es el municipio más poblado de la región, o también por acceso, ¿no? Porque después hay muchas comunidades más aisladas. Y vemos de nuevo estas relaciones entre distintas acciones, entre distintos actores, como pueden ser el Comité de Playas Limpias, WWS y BISBIN. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la red de educación ambiental. Aquí vemos la red de reforestación, podemos ver la diferencia visual tan simple, ¿no? O sea, podemos ver que la conservación de ríos es un tema menos atendido o que tiene menos actores que la reforestación, que es está siendo una de las acciones que más se están llevando a cabo en la región. Y cuando nosotros empezamos a pegar todas estas acciones y decir, bueno, ¿qué está pasando a nivel de conservación de los recursos naturales, a nivel de todo el sistema? ¿Cómo son las relaciones? Todas estas relaciones, vemos este tipo de red. Aquí estaríamos viendo todas las acciones que vimos pegadas en una sola red, y podemos pues ver cuál es la importancia y quiénes son los actores más relevantes. Tenemos Comisión Nacional Forestal, tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil, otro tipo. Podemos ver también la participación un poco escasa, ¿no? A nivel municipal, que son los moraditos. Podemos ver solo algunos municipios participando de manera activa dentro de estas acciones. Entonces, podemos ver que la relevancia de las autoridades municipales es un poco baja, con algunas excepciones, ¿no? En la parte de acceso, acá, por ejemplo, podemos ver la red de cómo se facilita el acceso. Aquí, al contrario, vemos mucha participación de los municipios, y esto se relaciona por cuestiones legales, de que el agua es una cuestión que los municipios es una función de los municipios, ¿no? Que los municipios deben de llevar a sus pobladores. Entonces vemos relaciones más de nivel estatal, con agua, Comisión Estatal del Agua, municipios, para finalmente llevar este recurso a los distintos pobladores de las comunidades. Entonces vemos una red mucho más centralizada, que no existen tanta diversidad de actores, ¿no? Aquí esta es la red de concesiones de los últimos 10 años, y pues obviamente Conagua es el actor que tiene únicamente la facilidad de dar estas concesiones. Por eso vemos una red tipo estrella con un actor central muy, muy claro, y una pequeña red aquí también centralizada de este tipo de relaciones, que era más un tipo de asesoría legal de cómo acceder a este tipo de concesiones. Cuando nosotros pegamos las redes asociadas al acceso, vemos una red mucho menos densa que la anterior, con mucho menos participantes, y que se encuentra mucho más centralizada a solo dos actores, que son la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua, y a los municipios con sus funciones de infraestructura. Finalmente, en la parte del uso, en este caso nosotros evaluamos si se estaban implementando tecnologías para guardar agua, ¿no? O para fomentar el uso sustentable de agua, y pudimos ver que no mucho, ¿no? Y al contrario de las otras redes, son redes aisladas, son esfuerzos aislados, algunos municipales,
algunas otras de organizaciones no gubernamentales. En este caso es para uso de agua agrícola, pensando, por ejemplo, en riego eficiente. Y este era para uso de agua eficiente tanto en la casa como a nivel hotelero, que es una de las actividades económicas más relevantes, la más relevante de la región, de hecho, y por eso vemos que la comunidad de Huatulco, pues es donde más se lleva a cabo un poco más estas actividades. Cuando nosotros vemos esta red, pues son actores aislados, son esfuerzos aislados que no se llevan a cabo de manera muy eficiente. También otra cosa que nosotros podemos hacer es evaluar estas redes al mismo tiempo en unas redes que se llaman redes multinivel. Entonces, en la parte superior, nosotros tendríamos la parte de generación, cuidado ambiental, la parte del recurso, de cómo se distribuye o accede al recurso, y la parte de la manera, de la forma de usuarios, ¿no? De cómo se está llevando a cabo, si hay acciones de usuarios. En este tipo de análisis podemos ver cosas como quiénes podrían coordinar acciones integrales, ¿no? De manejo del agua que vayan desde la parte de generación hasta la parte del usuario. Pues son aquellos actores que aparecen en los tres niveles que están aquí unidos con una rayita roja. Vemos que no son tantos. ¿Quiénes podrían coordinar? ¿Quién tiene posibilidad de llevar información entre una estructura mental, que es la conservación del recurso, hasta su uso sostenible? Por último, voy a hablar un poquito de los proyectos que están por arrancar dentro del Laboratorio de Resiliencia Costera, que son redes asociadas a pesquerías en los observatorios pesqueros. Un poco similares a las redes tipo 2 que vimos asociados a los recursos, tal vez no con la profundidad de cadenas tróficas y así, pero lo que nos estaba interesando ver es cómo se estructuran las pesquerías alrededor del recurso, ¿no? Nos interesa, por ejemplo, saber si el recurso en sí es el que estructura cómo se lleva a cabo la actividad. Por ejemplo, me preguntaría si la pesca de pulpo es similar en todos lados, ¿no? Más allá de las artes de pesca y todo eso, sino más bien la estructura que fomenta este tipo de pesquerías es muy similar a pesar de dónde se lleva a cabo, o más bien son las estructuras más locales de las cooperativas las que fomentan un tipo de pesquería sustentable o no. O son, al contrario, son cosas más externas, son apoyos, son cuestiones de política pública, de apoyos internacionales, de capacitaciones, etcétera. Entonces, por el momento, en programa pilotos, estos serían los marcados en azul, serían los tres sitios en los cuales estaríamos abordando los temas de pesquerías, con la intención, obviamente, de en años próximos, abordarlos en todos e ir sumando poco a poco distintos tipos de redes y distintos tipos de información para tener un conocimiento integral de cómo se relacionan las estructuras sociales asociadas a los recursos pesqueros de cada uno de los sitios costeros. Y bueno, con eso pues terminamos la charla. Espero les haya sido interesante y entendible y no me ha ido muy rápido. Pues no sé si hay algunas preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, maestro Ángel Merlo, por esta exposición. La verdad es que estuvo bastante interesante lo que nos comentas sobre las redes sociales y efectivamente, últimamente, cuando hablamos de redes sociales, pensamos en las redes sociales virtuales, pero se nos olvida que siempre hemos tenido redes sociales a lo largo de nuestra existencia como humanidad. Tenemos algunos saludos, muchísimas gracias por los saludos y tienes bastantes felicitaciones. Voy a leerte un par de preguntas. Tengo una pregunta de Gaby que le gustaría saber tu opinión al respecto y está conformada por varias preguntas, entonces te la voy a leer completa y textual. En las redes para resolver conflictos, es decir, de tipo 1, se pueden identificar actores aislados, pero con mucho peso o poder en la resolución de problemas.
Si estos actores no se encuentran ampliamente vinculados con otros actores, ¿de qué manera podrían prevenirse las actividades que generan los problemas frecuentes y en los que probablemente otros actores puedan participar de manera central en la red? Ok, es una pregunta interesante porque ahí es cuando nosotros podemos evaluar realmente el peso de un actor dentro de la resolución de conflictos, ¿no? Si es un actor central que no está vinculado con muchas o que no hay una vinculación con otros sectores, sino más bien es el que genera toda la tensión de la resolución de los conflictos, estaríamos hablando de un actor tipo la Suprema Corte, ¿no? O sea, un actor que es definitivo y que su determinación no es apelable o no es socializable. En los conflictos socioambientales, generalmente este tipo de actores, aquí podría haber discusión. Desde mi punto de vista, no son muy útiles en la resolución de conflictos, porque justamente los conflictos socioambientales, como lo vimos en la red de conflictos con Tabasco, en conflictos de Tabasco, está conformado de distintas visiones y distintos problemas o subproblemas que necesitamos de negociación. Por eso, en este tipo de redes, podemos decir, es un actor con mucho poder o muy centralizado, pero no tiene un grado de intermediación, no es un actor que pueda facilitar el diálogo entre distintos actores, ¿no? O actores que tuvieran problemas. Entonces si yo veo un tipo de actor, si yo tengo un conflicto, yo me iría más bien con un actor tal vez no tan poderoso, por así decirlo, pero que tenga las herramientas o la vinculación, perdón, con distintos tipos de actores que sí me puedan, que me facilite ese poder de negociación. Espero haber respondido y entendido la pregunta. Uh-huh. Sí, y está relacionada con la siguiente pregunta, ¿no? Parte de la respuesta, que es lo que creo que nos causa curiosidad a los que no conocemos esto de las redes. Uh-huh. Nos pregunta sí, que si ya que están identificados los actores y las redes, Uh-huh. ¿qué actividades se pueden realizar o han realizado en Copalita para eliminar pasos en la red o conectar a los actores o a los intermediarios? A los actores o los intermediarios también son importantes. O sea, ¿qué hacemos con esta información? Ya. Bueno, con esta información dependiendo del enfoque, podemos, por ejemplo, ver debilidades de las políticas públicas y proponer soluciones a estas debilidades. Me explico. Vimos, por ejemplo, en las redes ya multinivel, cuando vemos la parte de generación, acceso y el uso del agua, que no existe una coordinación entre las distintas acciones que se están llevando, ¿no? Entonces, si nosotros queremos de manera ideológica o a lo mejor un poco, sí, más ideológica, nosotros queremos un manejo del recurso integral que vaya desde su generación hasta su uso. Deberíamos poner sobre la mesa políticas públicas que fomenten justamente esa aparición de actores que coordinen las distintas acciones, ¿no? Que podrían ser a nivel local, algún tipo de no sé, de consejos, por ejemplo, a subconsejos, y estos subconsejos que se comuniquen de manera constante. A nivel de producción, por ejemplo, a nivel de este mismo ejercicio, otra compañera lo está haciendo con café. Entonces, a ese nivel se puede ver quiénes tienen demasiado poder, por ejemplo, en la comercialización, ¿no? Son pues coyotes, ¿no? Que solo acaparan todo y pues no fomentan esta diversificación de actores. Entonces, eso se puede mostrar a gente que hace políticas públicas para que justamente se hagan, se fomenten reglas o se fomenten acciones que permitan la aparición de estos actores, porque más bien la pregunta es ¿por qué estos actores no están presentes? ¿No? ¿Por qué este tipo de actores que coordinan distintos ámbitos o que pueden coordinar distintos ámbitos dentro del manejo de los recursos no están presentes? Entonces podría ser una de las cosas que podrían salir a partir de aquí. Otra de las cosas es, por ejemplo,
en un supuesto de que si las pesquerías, por ejemplo, tienen conflictos similares en Yucatán y en Sonora, a pesar de ser contextos muy distintos, pero vemos que las redes sociales nos muestran tipos de actores y tipos de conflictos muy similares entre ellos. Podemos decir que entonces el problema está en la política pública general, ¿no? De la red de pesquerías. Y podríamos, para empezar a señalarlo, y dos, pues buscar soluciones conjuntas de política pública que fomenten que estos vicios se rompan, ¿no? Podría ser algunas de las cuestiones que podemos abordar a partir de política pública. Y la otra es la visualización de los problemas, aunque no lo crean, sigue siendo una de las cuestiones muy básicas que no se dan muy fácil, y las redes sociales pueden ser una muy buena forma de comunicar, por ejemplo, a la gente que se dedica al petróleo, consumo de energía, cómo su actividad fomenta problemas o de manera indirecta en otro tipo de actores, ¿no? Y esta concientización también puede ser visualmente interesante, y a manera de comunicación también puede ser interesante. Uh-huh. La verdad es que sí, nos dejas con las ganas de terminar de leer este primer capítulo e irnos al segundo, ¿no? Pues, ¿qué se puede hacer a través de estas redes? La verdad es que está bastante interesante. Tenemos un par de preguntas más, todavía tenemos algo de tiempo. Hugo, desde Guatemala, te manda felicitaciones, muchísimas gracias. Y pregunta, ¿qué tanto se pueden reducir las subjetividades en las relaciones de estas? ¿Hay algún método? Cuando nosotros hablamos de relaciones humanas, siempre va a existir la subjetividad. No es algo fácil de quitar, ¿no? Es una de las muchas críticas que tienen algunas críticas que tienen este tipo de análisis, pues es que siempre, si nosotros hablamos de relaciones de confianza, desconfianza, o sea, ese tipo de relaciones que son más de percepción, obviamente van a ser subjetivas y van a cambiar con el tiempo. A lo mejor ahorita Denef me causa mucha desconfianza, pero en 3 años que ya la traté mucho, ya no. Entonces, obviamente son subjetivas y están sujetas a la percepción de los actores y en el momento que nosotros le estamos preguntando. Pues para reducir la subjetividad, hay relaciones que no son subjetivas. Por ejemplo, si mi red es dinero, o sea, si yo estoy viendo el flujo del dinero para la actividad pesquera, pues eso no es subjetivo, eso es un flujo constante que se da y que lo puedo sacar porque los datos pueden salir desde entrevistas o cuestionarios directamente con las poblaciones, pero también pueden salir, por ejemplo, de bases de datos públicas, ¿no? Entonces yo puedo seguir el flujo del dinero de los apoyos pesqueros y por ejemplo, desde Conapesca y a quiénes la ha dado, ¿no? Entonces sería una red no subjetiva. Y la parte de percepción, la manera de bajar esta subjetividad es otorgándole, por ejemplo, pesos a los vínculos, ¿no? Yo le puedo decir a la gente, bueno, tú desconfías de A, desconfía de B. ¿Qué tanto desconfías? Del 1 al 5, ¿no? Pues ya, no, pues desconfío 3 o desconfío 4. Entonces, y eso se puede ver en el grosor del vínculo, y al momento de las estadísticas, los programas generalmente también lo valoran, y es una manera de bajar la subjetividad. Y la otra es pues preguntando a la mayor cantidad de actores posibles, ¿no? Llegando a más gente. Gracias por comentarnos un poco sobre la metodología, entendiendo que efectivamente, ¿no? Pues es subjetiva y cambia a través del tiempo. Delaskar nos está preguntando, bueno, a ti, la existencia de todas estas redes muestra la agencia de diferentes grupos e individuos. La pregunta es, ¿está considerado las diferencias de género o de edad en la propuesta de manejo de datos y generación de políticas públicas? Pues es que realmente el método es tan flexible que si a ti te interesa ver una red a través de diferencias de género, por ejemplo, a lo mejor me interesa ver qué tan diferentes son los apoyos que reciben cooperativas pesqueras que dentro de sus miembros incluyen mujeres contra los que no, ¿no? Entonces, si eso me interesa,
yo puedo, claro que puedo hacer una red con diferencias de género o diferencias de otro tipo que me discrimine a los actores y a los agentes con respecto a esa característica. Para lo del landless, si esa es la pregunta, si lo que vamos a hacer están consideradas por el momento ese tipo de análisis, por el momento no. O sea, en esta primera fase piloto no. Está solo considerada como la estructura social en general, más asociada a los recursos naturales, ¿no? Bueno, ya saben y que estamos abiertos a las colaboraciones, Sí. entonces estoy segura que tanto el maestro Ángel como en general los diferentes investigadores que conforman el LANRESC, pues se pueden hacer vínculos y generar una red todavía más grande para estudiar las redes, ¿no? Aprovecho para recordarles nuestro correo, si están interesados en contactarnos, es eh, contacto@lanresc.mx y si no también a través de Facebook. Por último, antes de despedirnos, Ángel, me gustaría agradecer a Hugo que nos hizo varios comentarios. Él también estuvo trabajando con algunas redes y nos hace nos comenta parte de lo que lo que Ok. estuvo trabajando. Les recordamos que todos los comentarios se los vamos a llegar a hacer se los vamos a hacer llegar a Ángel para que revise completamente todos sus saludos y las sugerencias, comentarios, etcétera, etcétera. Ya para terminar, acaba de llegar una última pregunta. Jorge Alberto pregunta, ¿cómo pudiéramos manejar las redes que se establecen en comunidades de pescadores y su relación con los recursos cuando en todos los análisis tenemos un actor centralizador y este siempre es el mismo? Mm, en ese caso, me estoy imaginando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético que no conocemos y que voy a mencionar solo para ponerle nombre y apellido y que nos imaginemos, ¿no? Que en el imaginario esté fácil de entender. Me estoy imaginando que la, aquí la pregunta propuesta hablaría, por ejemplo, de un actor tipo Conapesca, que es centralizador, y que es la que sus normativas aplican a todos los pescadores o todas las cooperativas pesqueras, independientemente de donde estén. Y efectivamente puede ser independiente, o sea, las relaciones que establezca con la pesca, con esas estructuras cooperativistas pueden ser dependientes o independientes de la estructura de la misma cooperativa, ¿no? En ese caso, pues no hay mucho más por hacer, más que dos cosas. Uno, fomentar que con la pesca tenga y demostrarle que tal vez sus relaciones están limitando al crecimiento de las cooperativas pesqueras, porque eso también se puede hacer a través de redes sociales, ¿no? Decirle, mira, estas cooperativas tienen más cohesión, trabajan muy bien, ¿no? O sea, sus miembros trabajan de manera muy colaborativa entre ellos y todos, pero tus reglas, pues no distinguen este tipo de cooperativas con cooperativas un poco más desorganizadas, ¿no? Entonces, puede ser demostrándole eso a la misma autoridad y que esta autoridad proponerle cambios en sus políticas, o puede ser influyendo como actores. Recuerden que nosotros como académicos o como personas también somos agentes de cambio y podemos influir en las cooperativas a que estas cooperativas busquen otro tipo de apoyos o de relaciones, ¿no? Facilitarles también, nosotros como academias, ahí en la red de Tabasco aparecía la academia, podemos ser un hub y un vínculo entre distintos actores también, no somos entes separados, ¿no? Entonces podemos también nosotros trabajar como académicos juntos con las cooperativas a un nivel muy local, fomentando la diversidad justamente de estas relaciones, ¿no? Y un poco, seguramente ellos lo saben, pero trabajando en conjunto con ellos que diversificar estas redes de contactos es muy importante para la misma resiliencia y trabajo de las cooperativas. Serían como las dos formas que a mí se me imaginaría así de bote pronto, ¿no? Está perfecto porque al final, pues, hace énfasis en la comunicación. Ya tenemos la información y bueno, hay que hacerla llegar a
a todas las personas posibles por Así todos es. los medios. Y creo que ese es el consejo que nos deberíamos de llevar todos. Hay que comunicar las cosas y los resultados que nosotros Así es. estamos obteniendo. Maestro Ángel Merlo, muchísimas gracias por estar aquí. Se nos acaba el tiempo y nos tenemos que ir. Pero muchísimas gracias por esta charla tan amena y por el espacio para tus respuestas. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por los comentarios y preguntas recibidos y la atención recibida por parte del público. Bueno, antes de irnos voy a hacer un par de comerciales. Nos vemos el siguiente viernes 20 de mayo del 2022 a las 11 de la mañana, hora del centro del país, de México. Y el webinario que les vamos a presentar es la tarjeta de reporte de Arrecife Alacranes, Yucatán, a cargo del doctor Nuno Simoes y del doctor Armando Carmona. Ya está el evento en la página de Facebook y ahí mismo en la información del evento está el enlace a la tarjeta de reporte de Arrecife Alacranes para que la puedan descargar. Es totalmente gratuita. Entonces los esperamos el viernes 20 de mayo. Y el segundo anuncio es que la siguiente semana es el reto naturalista urbano o City Nature Challenge que organiza iNaturalist, que es un evento a nivel mundial. El Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera hizo un proyecto para cada uno de los observatorios costeros que nosotros tenemos y la dinámica es tomar fotografías de seres vivos, de preferencia que no sean ni cultivados ni en cautiverio, es decir, no plantas de maceta y tampoco animales de zoológico o nuestras mascotas, subir las fotografías a la plataforma entre el 29 de abril y el 2 de mayo y los expertos, no importa que nosotros no sepamos que estamos fotografiando, hay personas que conocen y pueden identificar en la plataforma y la idea es ver qué puede hacer todo el mundo del 29 al 2 de mayo y el 8 de mayo estarán anunciándose los resultados. Entonces, este es mi segundo anuncio y con eso me despido eh, sin antes agradecer de nuevo al maestro Ángel Merlo por su presencia y a todos ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente viernes de mayo. Hasta luego.